Cuando empecé a acercarme al mundo de la historia y a la discusión en las redes sociales, rápidamente me topé con una frase que poco a poco se vería con más frecuencia. Te adoctrinó la SEP. ¿Crees que Hidalgo es el padre de la patria? Te adoctrinó la SEP. ¿Crees que Juárez fue un buen presidente? Te adoctrinó la SEP. ¿Crees que Porfirio Díaz era un dictador? Te adoctrinó la SEP. Las personas que usaban esa oración con tintes de insulto se subían en una falsa superioridad intelectual y ya no se bajaban de ahí. Entonces un día decidí acercarme a los libros de la SEP para ver qué demonios decían de una vez por todas, y quise empezar con alguien amado por el revisionismo y del que ya he hablado en el canal, el archiduque Maximiliano de Habsburgo. Un personaje rodeado por muchos mitos. Mitos bonitos, pero mitos al final de cuentas. Antes de empezar, quiero aclarar que usaré los libros del actual ciclo escolar de la SEP, y que dejaré el enlace en la descripción para que lo consultes si así lo deseas. El tema del imperio de Maximiliano se aborda en el bloque 2, titulado De la Reforma a la República Restaurada, que inicia en la página 42 del libro de historia de quinto grado. El bloque empieza con el mural de José Clemente Orozco titulado La Reforma y la Caída del Imperio. Al inicio el libro explica un poco del periodo histórico y tiene una línea del tiempo que va de 1850 a 1875, antes del Porfiriato. También viene un mapa con las principales batallas de la Guerra de Reforma. La primera mención a Maximiliano es una pintura de él y Carlota en el castillo de Miramar, junto a la de un ferrocarril. Primero se explican los ideales de los liberales y los conservadores, entre los que se menciona el interés de los conservadores de una monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea. Buen acierto que pongan ese detalle. Después está el tema de la dictadura de Santa Anna y la revolución de Ayutla. Después la constitución del 57 y las leyes Juárez, Lerdo e Iglesias. Después la guerra de reforma. Ya entrando en el tema de la segunda intervención francesa, el libro explica la situación económica que México enfrentaba y la suspensión del pago de la deuda, que fue el pretexto para la intervención de Inglaterra, España y Francia. Después dan las razones por las que los conservadores se unieron a los franceses y la defensa de Puebla de Ignacio Zaragoza. Como la capital fue tomada por los invasores, Juárez se dirigió al norte y los conservadores proclamaron la creación del Imperio Mexicano y ofrecieron el trono a Maximiliano de Habsburgo, por lo que enviaron una representación al castillo de Miramar. En 1864 llegaron Carlota y Maximiliano a México. Les fue fácil imponerse en las zonas controladas por los franceses, pero aún existía la República de Juárez, así que habían dos gobiernos, uno republicano, apoyado en la Constitución, y uno monárquico, apoyado por fuerzas extranjeras. Lo siguiente lo voy a decir tal y como está en el libro. El imperio de Maximiliano tomó una serie de medidas que provocaron que los conservadores le retiraran su apoyo. Por ejemplo, en vez de oponerse a las leyes de reforma, las ratificó. Eligió como colaboradores a algunos liberales. Estableció leyes por las que se devolvían sus tierras a los pueblos indígenas y se otorgaban a quienes no las tenían. También decretó leyes laborales que establecían una jornada máxima de 10 horas de trabajo y prohibían aplicar castigos físicos a los trabajadores. Después Napoleón III retiró el apoyo económico y militar a Maximiliano por las presiones de Estados Unidos y por la guerra con Prusia. Sin ese apoyo, el imperio se debilitó y los liberales recuperaron territorio. Maximiliano se refugió en Querétaro, donde fue derrotado, condenado a muerte y fusilado en 1867, y termina el tema con la famosa pintura de la ejecución de Maximiliano de Edouard Manet. Eso es todo lo que se menciona de Maximiliano y su imperio. La verdad, creo que está muy resumido y que le falta bastante información, pero no puedes resumir un gobierno de 3 años en una cuartilla sin que queden fuera muchos datos. Faltaron el decreto de octubre de 1865, los crímenes del ejército francés, los lujos del emperador, la locura de Carlota, el sistema educativo del imperio y mucho más, pero es entendible. A final de cuentas se llama educación básica y está dirigido a niños. No es buena idea bombardearlos con información, aunque considero que pudieron agregar algunos aspectos más, como la resistencia republicana, que creo que minimizaron. Por otro lado, eso sí, no está mintiendo. Salvo lo que dice de la guerra de Prusia y Francia, que aún no empezaba,
Y eso de que los conservadores eligieron a Maximiliano, que en realidad fue decisión de Napoleón, todo es verdad. Muy resumido, sí. Falso, no. También valdría recordar que no son los libros del gobierno de Vicente Fox, son los libros de López Obrador, un presidente que admira públicamente a Benito Juárez y que se llama él mismo juarista. La verdad, este fue un ejercicio muy interesante, y si veo que el video les gustó y tiene buen rendimiento, podría hacer más de otros personajes como Iturbide, Porfirio, Hernán Cortés, etc. Mientras tanto, hay una pregunta que quiero hacer y con la que termino el video. ¿La CEP es forzosamente una extensión del discurso oficialista? Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y dar me gusta si lo disfrutaste. Activa la campanita para que no te pierdas ningún otro. No olvides dejar un comentario. Eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para qué. Hasta la próxima.